Minerales que forman la cordillera de los Andes en Chile. Bajo cada montaña de la cordillera chilena hay literalmente un mapa de temperaturas. Cada mineral que la compone despierta, se funde a un punto exacto y distinto. De esto, Chile es en proporción a su tamaño, uno de los países con la mayor riqueza mineral del planeta. Y esa riqueza no es casualidad geográfica, es el resultado directo de estar construido literalmente encima de un horno. Bajo el territorio chileno, la placa de Nazca se hunde lentamente bajo la placa sudamericana, en un proceso que los geólogos llaman subducción. Esa placa que se hunde, se calienta a medida que baja hasta fundirse parcialmente a gran profundidad, generando el magma que durante millones de años fue empujando hacia arriba, formando la cordillera de los Andes y el camino concentrando algunos de los yacimientos minerales más ricos del mundo. Esa misma cordillera que se ve gris y sólida desde cualquier ciudad chilena está compuesta en realidad por un conjunto de minerales muy diferentes entre sí, cada uno con su propia temperatura exacta a la que deja de ser sólido y se convierte en líquido. Los metales que hicieron mundialmente famosa esta cordillera, el litio, que se comporta de una manera muy distinta a los demás, las rocas silenciosas que en realidad forman el volumen completo de la montaña y el horno geológico que todavía hoy sigue en actividad debajo de nuestros pies o de los tuyos. Estoy hablando de Chile. Cobre, oro, plata, hierro. La riqueza visible. El cobre es, sin ninguna duda, el protagonista. Chile es el mayor productor mundial de cobre, bueno, uno de los más importantes. Y buena parte de ese cobre sale de los yacimientos gigantescos como Choquecamata y Escondida, en el norte del país. Depósitos conocidos como pórfidos cupríferos, formados por fluidos calientes que ascendieron desde el magma y depositaron el metal poco a poco dentro de la roca. El cobre puro, una vez refinado, se funde a 1085 grados Celsius. El oro y la plata acompañan casi siempre ese mismo cobre, como subproductos de la misma actividad geológica, además de aparecer en vetas propias a lo largo de la alta cordillera, especialmente en el norte chico. La plata se funde a 962 grados, el oro a 1064, apenas un poco más caliente que la plata, pero considerablemente menos que el cobre. El hierro tiene su propia franja dentro del territorio chileno, concentrada especialmente en la región de Atacama, en lo que se conoce como la franja ferrífera del norte chico. De todos los metales comunes de la cordillera, es el que necesita más calor para fundirse, 1538 grados, y el molibdeno, casi siempre extraído como subproducto de los mismos yacimientos de cobre, es el más resistente al calor de todos. Hacen falta 2623 grados para fundirlo, más del doble que el del cobre que lo acompaña bajo tierra. El más liviano y el más frío de todos. Chile tiene una de las reservas de litio del planeta concentrada principalmente en el salar de Atacama, el salar más grande e importante del norte del país. Pero hay algo distinto en cómo se obtiene este mineral comparado con el cobre o el oro. El litio chileno no se extrae fundiendo roca sólida. Se extrae a salmueras, agua salada subterránea cargada de litio disuelto, que se bombea a la superficie y se deja evaporar lentamente bajo el sol del desierto, en enormes piscinas de colores hasta concentrar el mineral. Es decir, el proceso principal para obtener litio en Chile no es de fusión, sino de evaporación, un proceso mucho más lento y silencioso que la extracción del mineral tradicional. Si se aísla el litio como metal puro, algo que casi nunca ocurre en la naturaleza porque es extremadamente reactivo, resulta ser por lejos el más fácil de fundir de todos los minerales que forman esta cordillera. Apenas 180 grados Celsius, menos de una sexta parte de lo que se necesita el molibdeno y del segmento anterior. El litio es literalmente el más liviano de todos los metales sólidos que existen. Tan liviano que flota en el agua y también el que menos calor necesita para dejar de ser sólido. ¿Qué te genera saber que el mineral más valioso hoy para las baterías del mundo entero se extrae por evaporación, no por fundición, en pleno desierto de Atacama? ¿Qué dirías tú?
Cuando se habla de la cordillera de los Andes casi siempre se habla de los metales, cobre, oro, litio, pero en volumen real casi nada de la montaña es metal. La inmensa mayoría de la roca que se forma en la cordillera está compuesta por minerales mucho menos glamurosos, pero infinitamente más abundantes, cuarzo y feldespato, principalmente junto con mica, piróxeno y anfibol, en menor proporción. Esos minerales son los que forman las rocas ígneas, típicas de la cordillera, granodioritas y andesitas. Esta última roca, de hecho, lleva el nombre de la propia cordillera de los Andes, porque fue aquí donde se describió por primera vez. El cuarzo, uno de los minerales más duros y resistentes que existen, necesita alrededor de 1670 grados para fundirse. El feldespato, según el tipo específico, se hunde en un rango que va desde aproximadamente 1100 hasta 1550 grados. Dicho de otra forma, la mayor parte de la cordillera de los Andes de Chile es, en términos de volumen, no es la roca preciosa que se extrae de las minas, de cuarzo y feldespato. Los mismos minerales silenciosos que forman buena parte de las montañas de todo el planeta y que necesitan más calor para fundirse que casi cualquiera de los metales del primer segmento. ¿Por qué existe tanto mineral en un mismo lugar? Ninguno de estos minerales llegó ahí por casualidad. Muchos kilómetros de profundidad bajo el territorio chileno, la temperatura de la roca fundida, el magma, que da origen a los volcanes andinos, ronda según su composición entre los 950 y los 1200 grados Celsius. Esa es aproximadamente la misma franja de temperatura en la que se funden el cobre, el oro, el hierro y buena parte del feldespato que forman la cordillera. Cuando ese magma asciende hacia la superficie, arrastra consigo fluidos hidrotermales, agua sobrecalentada cargada de metales disueltos, que van perdiendo temperatura a medida que suben, a medida que se enfrían, cada metal se solidifica y se deposita en la roca con su propia temperatura característica. Primero los que necesitan más calor para mantenerse líquidos, después los que aguantan disueltos hasta temperaturas más bajas. Ese proceso repetido durante millones de años de actividad volcánica es lo que fue concentrando el cobre, el oro, la plata y el molibdeno en yacimientos específicos, en lugar de quedar dispersos de manera uniforme por toda la corteza terrestre. La cordillera de los Andes no solo produjo una cadena de montañas, produjo al mismo tiempo un mapa de temperaturas de fusión convertidos en geografía. Cada yacimiento mineral es, en el fondo, el registro de a qué temperatura exacta se solidificó ese metal en particular y en ese punto exacto de la cordillera. Esta historia geológica que empezó hace millones de años tiene consecuencias muy concretas en la economía chilena actual. Chile es hoy el mayor productor mundial de cobre y el país con mayores reservas de litio del planeta. Dos minerales centrales para la transición energética global, desde cables eléctricos hasta baterías de vehículos. El hierro, el oro, la plata y el molibdeno completan una lista de recursos que, combinados, convierten al país a un país que en realidad es relativamente pequeño, largo y angosto. Son como 200 kilómetros así como de un punto a otro, 200, 300, 400. Y son como 4.000 y tantos de norte a sur. Bueno, en un país relativamente pequeño en superficie, en uno de los actores más relevantes de la minería mundial. Y todo eso, en última instancia, es la consecuencia de vivir exactamente en un lugar donde dos placas tectónicas llevan millones de años empujando, fundiendo y depositando a temperaturas específicas y distintas cada uno de los minerales que hoy se extraen de esta cordillera. La cordillera de los Andes, vista desde cualquier ciudad chilena, parece una sola cosa, gris, inmóvil, permanente. Firme, de alguna forma. ¿Quién puede tener más fuerza que esa cosa? Pero bajo esa apariencia sólida hay en realidad un mapa completo de temperaturas distintas. El litio que despierta apenas a los 180 grados, la plata a los 962, el oro a los 1064, el cobre a 1085, el feldespato y el hierro por encima de los 1500, el cuarzo cerca de los 1670, el molibdeno resistiendo hasta los 2623 grados Celsius antes de ceder, y cada uno de esos números no es un dato aislado de laboratorio.
Es la razón exacta por la que ese mineral en particular terminó exactamente donde está, dentro de esta cordillera y no en otro lugar. Si, bueno, si este episodio le hizo hacerse algunas preguntas en relación a determinados puntos que se puedan asociar respecto a minerales que componen el suelo chileno, igual sería importante porque en realidad es parte de lo que es la identidad de este país. Este país es muy minero. En realidad es como una de las más grandes fortalezas y en temas de sostén económico y desarrollo económico a nivel nacional, por todo lo que implica la minería. Así que eso, bueno, ojalá pueda alguna persona conocer un poquito más sobre el suelo chileno o lo que es el trabajar con ese tipo de metales en Chile, si es que le interese o le interesa. Y eso, invitadísimos a saber más de este país.